cuál es la economía política detrás de esto. ¿Cuáles son realmente más viables de ser reducidos? ¿Cuáles serían más difíciles en el plazo de 3 años? Entonces, intentamos sacar la bola de cristal y ver cuáles de estos podrían ser más fácilmente eliminados o reducidos, y como consecuencia nos quedamos más o menos con 0.6 puntos del PBI que podrían ser viables de ser reducidos en los próximos 3 años. Disculpen. Con relación a la otra fuente que les mencionaba, que es este Fondo de Estabilización de Combustibles y Derivados, hay también la previsión de ir desactivando, discúlpenme, gradualmente este mecanismo de ajuste, y se estima que por este efecto tenemos también liberar recursos por 0.3 puntos porcentuales del PBI, que es un monto significativo también. Esto nos da y acá déjenme explicar estos mínimos y máximos. Mínimo significa que el sector logra apropiar estos recursos adicionales más o menos a la misma tasa con la que logra apropiar el presupuesto público, es decir, alrededor de 10% de esos fondos. Si pensamos en un incremento de la prioridad del sector o de la capacidad de negociación del MINSA hacia duplicar la proporción de apropiación a un 20%, tenemos unos recursos que se liberan en el orden de 400 a 800 millones, y probablemente la verdad esté en algún lugar intermedio, ¿no? Nuevamente, seguimos dentro de la regla fiscal, lo cual es una buena noticia también. Hubo un pedido respecto al tercer pilar en el Ministerio de Salud, un par de preguntas interesantes respecto a, bueno, ¿y por qué no tenemos impuestos destinados? ¿Por qué no gravamos alcohol, tabaco, todas esas cosas divertidas? Quiero poner por delante, primero, antes de mostrarles los números, el marco legal que tenemos en el país respecto a esta idea de los impuestos destinados. En estas dos normas e informes del MEF, se argumenta muy fuertemente en contra de impuestos destinados. Esto lo menciono porque hay entonces una consideración de viabilidad para movilizar este tipo de mecanismos que hay que tener en cuenta. Con relación a, sin embargo, el ejercicio que hemos hecho, hemos tomado combustibles, los impuestos destinados vía combustibles, elevar el impuesto específico en 10 centavos por galón. En el caso de licores, elevar en 1 punto el impuesto ad valorem de 27.8 a 28.8 para licores, y cigarrillos, ahora que ya he dejado de fumar, no me importa mucho, elevar el impuesto específico de 0.07 a 0.08 por unidad. Lo importante, sin embargo, creo yo, es que lo que liberamos como espacio fiscal es relativamente poco. Entonces es bastante inviable y en realidad lo que liberamos es poco, con lo cual no pareciera ser demasiado importante poner mucha energía en pelear por esta vía. La otra pregunta que nos hicieron fue, bueno, ¿y qué pasaría si vamos por la ruta colombiana, digamos, de tener 1 punto de cotización de la seguridad social que podría pasar a una suerte de fondo solidario o un efecto de trasvase hacia el régimen subsidiado? Nuevamente tenemos un tema de viabilidad política y legal. Necesitamos una reforma constitucional para eso. No estoy muy segura, creo que sí. De hecho, sí, una serie de adecuaciones legales que probablemente van a contar con una resistencia
muy alta, como se decía ya ayer, de los propios asegurados y muy especialmente por parte de los empleadores, que son los que pagan la contribución. Y por otro lado, también sabemos que el propia Seguridad Social está tratando de ver si el 9% que hoy es equivalente a la contribución es suficiente para mantener un equilibrio financiero al interior de la institución, con lo cual nuevamente la viabilidad de esta medida probablemente no sea muy alta. No obstante, a diferencia del caso anterior, sí tiene un efecto fiscal importante. 12 puntos porcentuales del PBI es un monto significativo, como vamos a ver. Todavía no logro entenderme con este aparatejo. Y por último, el tema de endeudamiento y donaciones. En realidad acá no hemos hecho mucho cálculo. No pareciera muy razonable ir por esta vía. La tendencia de endeudamiento, como hemos visto, ha ido decreciendo. No hay una intención de financiar la reforma con endeudamiento. Probablemente una discusión de los gastos de espacio fiscal para algunas inversiones en reforma podría ir por un lado de endeudamiento, pero en general no es una vía preferida. Entonces acá solo tenemos el cálculo de los dos primeros, impuestos destinados, contribución solidaria. ¿Perdón? ¿Faltan 5? ¿Faltan 10? Ah, estoy perfecta. Estamos hablando entonces de, por contribución solidaria, ese punto de contribución, casi 600 millones, que le decía que es un monto considerable, mucho menos por impuestos destinados, y por último, el cuarto pilar, que es la mejora en eficiencia. Básicamente el marco multianual nos habla de una política de gobierno de reducir evasión y elusión de impuestos, básicamente por medio de 4 estrategias: mayor fiscalización del contribuyente, optimización de los mecanismos de cobranza, facilitación, simplificación administrativa de pagos de obligaciones tributarias y lucha contra la subvaluación y el contrabando. Es interesante ver cómo ha sido la evolución de la tasa de evasión del IGB. Algo hablábamos ayer sobre esto. Hay una clara tendencia decreciente de evasión, con un pequeño hipo en el 2009 por efectos de la crisis internacional. Se espera llegar a 30 en el 2013. Recuerdo que hace 5 años, cuando hablábamos de esto, justamente en un periodo electoral similar a se hablaba de un nivel de evasión sumamente alto, y esta ha sido una suerte de tendencia silenciosa. Estamos efectivamente reduciendo la evasión del IGB, lo cual es una buena noticia. No obstante, nuestros niveles de presión tributaria aspiran a recuperar el del 13.8 que tuvimos durante el año de la crisis, volver a un nivel de 15.4. Esto deja, por supuesto, en la agenda la gran pregunta más estructural de cuáles son las reformas tributarias que necesitamos hacer, más allá de la reducción de la evasión, para llegar a niveles mucho más sostenibles de financiamiento en general. Una elevación de la presión tributaria a 18 sería una fantástica noticia. Creo que esa es una medida más estructural que tendría que ser discutida en un marco de reforma macroeconómica, y que curiosamente debería ser un indicador de gestión de la efectividad de la gestión del MEF. El MEF nos pone tantas medidas y tantos indicadores de gestión de los sectores. A mí me gustaría proponer que un indicador de gestión de la efectividad del MEF sea en cuántos puntos eleva la presión tributaria en los próximos años. Efectivamente, siendo conservadores, haciendo por el lado tributario
captando el efecto de reducción de elevación solamente y no de un esfuerzo sustancial de elevación de la presión tributaria. Sin embargo, tenemos unos montos muy considerables por esta vía. Nuevamente, en un mínimo que es el patrón de apropiación más típico del sector de 10%, generaríamos 700 millones en un esfuerzo de mayor negociación hasta 1.400 millones de soles, lo cual es un monto bastante significativo. En resumen, si ponemos todos estos efectos en conjunto, las 4 pilares que hemos descrito, excluyendo este pilar, para ser conservadores, de generación de nuevos recursos, que dijimos que tiene una baja viabilidad. Ustedes recuerdan hablar de la contribución de solidaridad y impuestos destinados, y solo tomamos los que consideramos que tendrían una mayor viabilidad, como crecimiento económico, una apropiación de la reducción de gastos tributarios y las mejoras de eficiencia vía la reducción de evasión. El resultado final está en un orden de 2.100 millones a 3.200 millones de soles en el periodo, lo cual significa, para tranquilidad del MEF, que seguimos cumpliendo la regla fiscal. Ciertamente no logramos al 2013 ese superávit de 0.4% del PBI, déjenme hacer un comentario sobre eso a continuación. Y si comparamos ese monto con relación a la brecha inicialmente planteada de gasto del subsector público, estaríamos cubriendo entre 33 a 52, esos son órdenes de magnitud, recuerdo, de la brecha de financiamiento del subsector público, y con relación a la estimación del financiamiento público, del subsector público a la US, entre 73 y algo más de 100. Buena noticia. En el marco multianual presentado, sin grandes reformas tributarias, creemos que tenemos el espacio fiscal para iniciar la reforma de financiamiento. La preocupación de no acumular un 0.4% de superávit al 2013, preocupación muy viable, muy razonable del MEF. Hay que, sin embargo, tomar en cuenta que estimados del Banco Central, diferentes a los del MEF, indican que por mejora en los términos de intercambio de nuestro comercio internacional, se podría generar en el 2011 2.200 millones adicionales a la estimación más conservadora del MEF. Y eso es justamente 0.4% de superávit, equivalente al 0.4% de superávit. Entonces tenemos ahí posiblemente un efecto compensador que podría quitarles un poco de estrés a nuestros amigos del MEF. Quiero terminar con algunas reflexiones, después de haberlos aburrido con tanto número. 3 ideas a las cuales le estamos dando vuelta, conclusiones de estos números. La primera ya adelanté y espero haberlos persuadido. Existe, en términos de órdenes de magnitud, un espacio fiscal suficiente para iniciar la reforma tal como está prevista, en una forma progresiva, y que sea consistente con la capacidad de absorción del sector. No tiene mucho sentido pelear por recursos que luego el sector no puede absorber, por todas las razones que ya el ministro expuso el día de ayer. Entonces, la idea es, veamos bien cómo podemos absorber estos recursos para que efectivamente tengamos un plan de incorporación, apropiación de este espacio fiscal que sea consistente con esa capacidad de absorción del sector.
El segundo mensaje que quiero dejar con ustedes es: tenemos que concretar la realización de este espacio fiscal. No es suficiente decir que tenemos espacio fiscal, hay que pensar en concreto, en el interés mío de echar un cable a tierra en esta exposición, cómo concertamos este espacio fiscal con el MEF. Y acá un pequeño comentario. No les toca a los funcionarios del sector público preguntarse si se va a cumplir la ley o no. Estamos en un Estado de Derecho. Nuestras reglas sociales establecen que tenemos un mecanismo por el cual las leyes son aprobadas en el Congreso y nadie tiene veto sobre eso. Entonces la pregunta no es ¿cumplimos con la reforma o no cumplimos con la reforma? La pregunta es ¿cómo implementamos la reforma? Y al preguntarnos cómo implementamos la reforma, creo que es razonable preguntarnos cómo logramos concretar, hacer real este espacio fiscal, qué arreglos institucionales necesitamos para establecer un compromiso, un pacto, primero de corto y mediano plazo con el MEF, para luego, sobre la base de ese arreglo institucional, pasar a discutir la perspectiva de largo plazo de la reforma. Me parece que esa es la tarea del día de hoy. Me parece también que el momento político del país es no solamente apropiado, sino nos exige lograr en los próximos meses una discusión de estas otras cifras mejores, y llegar a establecer algunas reglas estables y particularmente un procedimiento o procedimientos también racionales de revisión de esos compromisos. ¿Cómo gerenciamos entonces este espacio fiscal? Es la gran pregunta con la que quiero dejarlos después de esta presentación. Muchas gracias.